Muy bien, compañeros. Bueno, ya la mayoría respondió. Me gustaría conocer sus impresiones o conclusiones en torno a esta parte. Entonces me gustaría iniciar. Por aquí tengo en mi pantalla a eh, Carolina Cintora. ¿Anda por aquí? Sí, profe, nada más que me duele mucho la garganta y no quisiera hablar. Oh, ya. Bueno, está bien. Ay, disculpe. Está bien, gracias. Este, Tengo por acá, Alejandra. Alejandra, ¿qué conclusión puedes tener sobre este tema? Pues bueno, principalmente creo que cuando empezó a hablar del tema, sí me quedé así como de, ¿qué tiene que ver con lo de la materia? Por, pues como empezó, pero ya después como que sentí que todo se conectó, o sea, no podemos tener una evaluación educativa sin, desde un principio, por ejemplo, cuando empezaron a crear los test, entonces como que siento que todo empezó a agarrar sentido ya como avanzaba la clase y pues realmente siento que, por ejemplo, esto de los test ayudó mucho, por ejemplo, a que dentro de la orientación o dentro de la educación se empezaran a integrar más partes, por ejemplo, esto de que ya se podía integrar a personas con necesidades especiales o diferentes. Entonces sí, creo que todo se relacionó mucho ya al final de la clase. Ok, muy bien. Entonces sí, se busca, en este caso la palabra actual es la palabra inclusión. O sea, más que integrar, se refiere pues a que puedas incluir a personas con diferentes capacidades y con diferencias culturales dentro de un ambiente educativo. Ok, muchísimas gracias, Alejandra. Por acá André. André, ¿qué nos puedes comentar? Sí, profe, a mí me quedó muy marcado esa parte de lo de la diferenciación de la palabra inclusión con integración. O sea, me hizo muy padre el ejemplo que puso de lo de la carrera, de cómo se diferencian esas dos palabras. Y, y como mi compañera Alejandra también al principio no le agarraba como el rollo de lo que estábamos hablando, pero sí, sí creo que es importante saber cómo la historia de, de cómo se maneja la educación. Entonces, de cómo fue evolucionando la educación para poder hablar de evaluaciones. Ok, muchísimas gracias, André. Muy bien, sí. De hecho, digamos, tiene que ver con, hay un afán, hay una necesidad primeramente social de distribuir el trabajo. Entonces, la orientación nace por eso, o sea, para poder orientar en torno de dónde ubicar a las personas, en dónde trabajar. Y por otro lado, vamos a encontrar esta necesidad de poder valorar o poder evaluar diferentes habilidades o diferentes comportamientos, ¿sí? Ok, muy bien, muchas gracias, André. Por acá, Isaí, ¿qué conclusión nos puedes dar en torno a este tema? Bueno, está muy sencillo, está muy interesante, pues, pero dentro de lo que a mí me respecta, en cuanto a querer formar alumnos solamente para tener una profesión, pues sí está muy mal, ¿no? Porque nomás estás como queriendo llevar personas a una empresa y eso es lo malo, ¿no? Porque de hecho no se valora mucho la educación, solamente lo único que haces es que, como decía, ¿no? En la carrera espacial, lo único que tú querías era tener, pues, evaluabas para poder llevarlo a algo. Pero sí está muy interesante saber ese tipo de cosas y hacer también una valoración, un diagnóstico, porque vemos que ahorita la educación, pues, no está siendo de calidad, ¿no? Entonces sí, para mí eso sí como que dentro de mis principios, sí me gustaría aprender más porque también hacer una crítica es bueno, pues. Usted en una de sus preguntas decía qué tipo de crítica se hace y es bueno hacer una crítica, pues. Pero es interesante, de hecho, me gusta mucho saber sobre la historia y sobre este tipo de cosas, pero debería que ser como que más llevado a la educación, ¿no? Porque si lo vemos como ese sentido de no antes estudiar en una universidad para poder meterme en una empresa, pues sí como que solamente estás haciendo trabajadores.
Entonces sí, como que eso sí no está tan padre, pero a la vez está tan padre porque empiezas a valorar las diferentes capacidades que el humano tiene. Entonces sí, está muy interesante la materia. Ok, gracias, Isaí. De hecho, bueno, acuérdense que estamos hablando de momentos históricos. Entonces, un momento histórico era valorar como esas capacidades para poder ubicar en cierto sector laboral. Acá se ha ampliado. Vamos a ir viendo un poquito más adelante porque una de las labores como psicólogos educativos que ustedes van a tener, pues es precisamente el de ser orientadores. Pero una forma es precisamente también darnos cuenta de que más allá de tener una conducta correctiva o más allá como tú lo dices, de estar como viendo a ver y seleccionando para trabajar en empresas, hay algo más allá y ese más allá implica ahora la valoración de las diferentes capacidades de las personas, de su condición laboral, cultural, social, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Isaí. Pati, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu conclusión acerca de los temas que revisamos? Mi conclusión puede ser que del tema que se vio, como dicen los orígenes, de cómo fue surgiendo pues ese tema sobre el empirismo, cómo algunos, pues sí, científicos o cosas, se interesaron en comprender la mente humana, ¿no? Y gracias a eso empezaron, pues, a investigar y todo eso, lo que nos hablaba. Se hicieron empezaron a surgir las pruebas psicométricas, por ejemplo, como la de 16 factores de la personalidad, y gracias a esto fueron evolucionando pues varias cosas, ¿no? Conceptos, temas, todo, y gracias a eso ha permitido como una mejor comprensión, ¿no? Ok, muy bien. ¿Tú crees que sea el único medio, los test, para poder establecer una valoración acerca de un alumno? ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no escuché lo primero. Perdón. ¿Tú crees que solamente a partir de los tests se puede hacer una valoración, en este caso, del alumno? No, creo que influyen varias cosas, ¿no? Creo que es un complemento, ¿no? Y puede ser, como dicen estadísticamente, te puede ayudar, pero hay como más variables, ¿no? Ok, ¿como cuál sería una? Pues puede ser también a partir de la observación, ¿no? Creo que una cosa es, por ejemplo, se le puede aplicar el test, pero otra es lo que tú ves, ¿no? Cómo lo ejecuta, todas esas cosas. Ok, muy bien. Observación de comportamientos. Muy bien, muchas gracias, Pati. De nada. Gracias. Fátima, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu conclusión con respecto del tema que revisamos hoy? ¿Anda por aquí, Fátima? ¿Quiera? Creo que no. Ivette Gómez, ¿qué nos puedes concluir? A ver, Ivette, ¿anda por ahí, Ivette? ¿No? Creo que no. El baño, profe. Oh, ya. Ok. Yunuen, ¿anda por aquí? Yunuen, ¿no? Yunuen a la una, Yunuen a las dos, ¿no? Ok. Aleida, ¿qué nos puedes comentar? Ay, profe, yo siempre participo. Genial, eso es bueno. Pues nada, o sea que es un tema muy interesante, pero también como que, o sea, ha ido como avanzando de lo más, de lo menos a lo mayor, a la mayor complejidad, para ir mejorando y hasta los términos se han modificado, como eso que dijo de superdotado. O sea, que ya se modificó porque así se escucha como medio raro, como si, o sea, este niño es superdotado y tú no. O sea, en un término, a un niño, si uno así, o sea, una persona ya más adulta, es difícil que te digan, es que esta persona es superdotada y yo. O sea, es como si te excluyeran de algo. Entonces, esa modificación de los términos también es
es buena, o sea, siento que es como mucho avance Ok, y de hecho, ya. sí. Ok, muchas gracias, Alida. Sí, de hecho, el problema es que de pronto se percibe como algo que es superior o inferior y la tendencia educativa actual es a que tratemos de evitar ese tipo de diferencias, pues, porque culturalmente se nos ha inculcado, casi así como tatuado, ¿no? El asunto de decir que alguien pueda hacer más o menos que, y de pronto ahora lo que encontramos es que alguien puede sobresalir en diferentes áreas sin que necesariamente sin que tenga que ser más que otro, ¿sí? Entonces, ese es un punto que no hay que perder de vista, porque inclusive ustedes se van a encontrar ya en el ámbito educativo, se van a encontrar con mamás que de pronto parten así con sus hijos, ¿no? Inclusive dicen, no, es que mi hijo está como medio mencito. Así, yo he escuchado mamás que dicen eso. O mi hijo es demasiado listo, ¿no? Es el más listo de todos. O sea, y entonces, eh, ese tipo de términos donde se comparan diferentes personas sin tener puntos claros de establecer una comparación, trae resultados desastrosos, ¿no? Muy complejos y que a la larga de pronto deterioran la calidad de vida de las personas. Entonces, por esas razones que luego los términos ahora dicen, bueno, ok, pues eres sobresaliente en tal área, no quiere decir que los hacen todo, ¿sí? Pero en esta, pues sí, sobresales, pero en esta no. Y en ese sentido, todo el mundo seríamos sobresalientes en alguna actividad, por ejemplo, ¿sí? Ok, muchas gracias, Leida. Hugo, ¿qué nos puedes concluir? Pues yo concluyo, profe, con que la educación no es algo que se quede estancado, que se queda estancado, es completamente dinámico, es completamente que ha ido evolucionando y uno que a lo mejor no es exactamente se enfoque en la psicología educativa o que se enfoque en lo educativo como tal, pero se debe que ir evolucionando en esos aspectos, ¿sí? Entonces siempre va a ir cambiando la educación, siempre va a ir viendo diferentes cosas que uno como psicólogo debe de estar observando y tener como todo muy presente para poder seguir avanzando y poder tener la oportunidad de las personas, darles esas modificaciones, ¿no? Ok, muy bien, Hugo. Ya. Ok, perfecto, muchas gracias. Este, Gracias, Jenny. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu conclusión? Pues a mí se me hizo muy interesante el cómo se fueron enfocando respecto a la orientación, de que algunos se enfocaban más en seguir, como, pues se puede decir un poco más estricto en seguir las reglas y normas, y como otros se fueron enfocando más como de que ayudar en las habilidades que tienen cada persona, pues eso creo que se me hizo muy interesante cómo se puede enfocar la orientación en varias expectativas, creo que se puede decir. Ok, muy bien. Y varias funciones. Sí, les digo que Sí, tristemente de pronto uno recuerda la imagen, por ejemplo, del prefecto de secundaria. Les digo porque yo lo tengo muy presente, ¿no? Así como de chin, y era un agente normalizante. O sea, de hecho, más que ser alguien que a lo mejor algunos tuvieran como la confianza de contarle alguna situación, era como este asunto de, es que te va a castigar, es que te va a bajar puntos, te va a poner reporte, ¿no? Entonces era una de las funciones, pues. Eh, ya de manera moderna vamos a ver que se buscaría siempre la cuestión del diálogo. O sea, siempre un diálogo permite que, que la otra persona externe como sus preocupaciones o sus inquietudes y no solamente sea la cuestión, por ejemplo, de bajarle puntos y ya, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Jenny. Oriana, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu opinión con respecto del tema, tu conclusión general? ¿Me habló mi profe? ¿Sí? Ah, pues, mm, pues por ejemplo, a mí me llama la atención el área educativa, entonces saber como toda esta base con la que empezó como esta área se me hace muy interesante, ver cómo, para una cosa, pues como sencilla,
le empezaron a dar como otra función, que ahorita ya pues está como el área inclusiva, y que a pesar de los test, pueden apoyar a los estudiantes en este caso, como en el área que tienen una deficiencia, ver cómo pueden trabajar con ellos y darles otras herramientas si las normales no les funcionan. Ok, muy bien, entonces aquí el asunto ahora es dar herramientas o brindar herramientas, ¿verdad? Como forma de orientación. Perfecto, muchas gracias, Soriana. Y una última opinión del día de hoy, la de Manuel Carvajal, anda por aquí. Sí, profe. Jorge Manuel, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué conclusión tienes sobre este tema? Pues que hay que aprender sobre los modelos de aprendizaje, por así decirlo, modelos de enseñanza que han tenido los diferentes países, no solamente aquí en México, para ir mejorando, ver qué podemos mejorar actualmente para que pues crezca más la educación. Ok, muy bien. De hecho, vamos a ver más adelante en las próximas sesiones algunos elementos y ven ustedes que al momento en que se comparan, también es importante tener en cuenta las condiciones socioculturales. Por ahí vamos a ver luego un video con respecto de esto. Y bueno, y quisiera nada más, antes de cerrar nuestra clase, bueno, pues, eh, los demás que no participaron, aquí llevo el registro para que podamos participar en las siguientes sesiones, ¿sale? Entonces, comentar de la tarea que ustedes tuvieron, ahí sí desconozco exactamente qué tarea fue la que les dejó la maestra. Tengo entendido que va ligado con el tema, pero exactamente alguien me podría platicar exactamente qué fue lo que les dejó para retomarlo. Pues nos dejó investigar situaciones educativas y también nos dejó realizar una entrevista semiestructurada. Nos había platicado, para hacer equipos, nos había dejado de que cada quien nos íbamos a cada equipo se iba a encargar de un nivel de estudios y nos había dicho que, por ejemplo, un equipo se iba a encargar de preescolar, otro de primaria, otro de licenciatura, posgrado y así. Ok, Entonces, creo que eso era, cada quien tenía su entrevista enfocada a cada nivel de estudios. ok. Bueno, eso era como el trabajo por parcial, ¿no? Que iban a empezar a hacer. Ay, no, no escucho. Sí, ¿verdad? Sí, era parte de eso. Ah, ok, ok, sí, 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 porque, bueno, no, todos estamos en la misma, sí, nada más quería saber exactamente como qué les había dejado porque no, realmente no he platicado yo con ella, no sé exactamente, les digo, por eso quise mejor platicarlo con ustedes primero como para ver qué aspecto era lo que les había comentado y, retomar esa actividad. Bueno, entonces, les pediría por favor que esa parte del caso, que es un estudio de caso, la pudiéramos retomar. La idea en general es poder diagnosticar o poder establecer una institución y poder identificar problemáticas escolares. Vamos a ver más adelante como algunos elementos de cómo que se identifican y cómo es que de alguna forma vamos a poder entender este tener como elementos para poder intervenir, que esa es la intención de la materia que ustedes van a tener luego en sexto y séptimo. Sí, por favor, Aleida, los mismos equipos, nada más ahí le pido por favor a su compañera Luna, si me hiciera favor de enviarme los equipos, o bueno, que ustedes envíen los equipos a su compañera Luna para que nos haga llegar y tener ya, digamos, como conformados quién va a estar con quién, ¿sí? Para poderlo armar. Y bueno, pues vamos a dejarlo por ahí. La próxima sesión vamos a ver algunos elementos de la orientación educativa en México, particularmente en México, y de ahí vamos a empezar a retomar algunos aspectos para lo que sería pues ya el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces entiendo que en este momento lo que ustedes empezaron a hacer fue a contactar las instituciones, ¿verdad?
Ok, muy bien. Entonces, la próxima semana me platican cómo les fue, si tuvieron respuestas, si no. Y por lo pronto, pues, vamos a descansar. Bueno, vamos a, vamos a continuar, pues, con nuestras actividades el día de hoy. Creo que tienen por ahí alguna conferencia a las 10. Y bueno, pues, un gusto tenerlos por aquí en nueva cuenta, compañeros. Nos vemos el próximo lunes, tempranito, 7 de la mañana, ¿sale? Gracias, Sale, profe. profe. Hasta luego, profe. Que estén muy bien, Gracias, hasta luego. Profe. Adiós, Gracias, hasta profe. luego. Profe,